natural, nuevamente los movimientos del fluido son netamente por fuerzas de flotación. Esas fuerzas de flotación solo ocurren en presencia de un campo gravitacional. Digamos que si no hay presencia de un campo gravitacional, pues no va a importar que esté más denso o que esté menos denso. Digamos que el fluido va a permanecer ubicado en un solo punto. Sin embargo, en presencia de un campo gravitacional, pues van a ocurrir esos cambios en la densidad. Y en el caso aquí del huevo caliente, más caliente que el ambiente, ese aire frío en contacto con el huevo, pues va a ir enfriando el huevo, pero al mismo tiempo le va a ir robando calor y se va a ir haciendo menos denso y va a ascender. Y esto ocurre con el aire en la Tierra también. El aire caliente asciende y en respuesta a eso, pues aire frío desciende y reemplaza, digamos, esa continuidad del flujo, se mantiene, digamos, reemplazando de una manera continua, netamente por flotación. Lo mismo ocurre con las bebidas frías, pero en este caso, la superficie fría, más fría que el aire, pues va a aumentar la densidad de ese aire y va a hacer que, como es más denso, empiece a descender. Entonces, lo más denso desciende en el ambiente o desciende, empieza a derramar, reemplaza nuevamente con aire más caliente y por eso, pues finalmente esta bebida fría va a ser calentada por el ambiente. Ocurre también cuando tenemos, por ejemplo, una reacción de combustión o un flujo caliente. Ese flujo caliente, si tiene una densidad menor que la del ambiente, pues lo que va a ocurrir es que va a ascender, va a tender a ascender por las fuerzas de flotación. Esa convección natural, pues es muy similar a lo que ocurre cuando tratamos de mezclar agua y aceite. El fluido más denso, pues va a permanecer en el fondo y el menos denso va a tender a flotar en la superficie. Entonces, esos movimientos que van a ocurrir por diferencias en las densidades, pues lo asignamos a las fuerzas de flotación. Esas mismas fuerzas de flotación son las que nos permiten diseñar barcos, botes, en el que en particular lo que mantiene un bote que es muy pesado y que es de acero, pues el casco de un barco va a ser de acero, lo que hace, lo que nos permite hacer flotar máquinas de acero es que finalmente el barco tiene por el interior del agua, va a desplazar un volumen de agua y de hecho esas fuerzas de flotación son equivalentes a la masa del volumen desplazado por, digamos en este caso, este volumen que está al interior del agua. Entonces, mientras que más grande tenga, digamos, este volumen, pues digamos que yo puedo soportar mucha más masa. En la medida que yo tenga un barco con una quilla más profunda, pues voy a poder cargarlo con más cantidad de materiales, en fin, porque el volumen o la fuerza de la masa desplazada en este volumen, pues va a ser mucho mayor. Entonces noten que la fuerza de flotabilidad es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo. Vamos a mirar aquí. Es una de las propiedades que va a ser importante para la flotación y para, digamos, las fuerzas de flotación, se denomina la, el coeficiente de expansión volumétrica, beta. Ese coeficiente de expansión volumétrica me dice qué tanto se expande o cambia de volumen un fluido cuando cambio un grado de temperatura. Por ejemplo, aquí a la izquierda
tenemos una sustancia que tiene un coeficiente de expansión volumétrica grande. Noten que pasa de 20 grados, mantenemos la presión constante con el pistón, es 1 kilogramo, pero cuando pasa de 20 a 21 grados, ese volumen tiene una expansión y podemos decir, si ese cambio en volumen es grande, pues el coeficiente de expansión volumétrica de esa sustancia será grande. Mientras que si para otra sustancia diferente hago el mismo cambio de temperatura de 20 a 21 y la expansión es pequeña, entonces puedo decir el coeficiente de expansión de esa sustancia es menor, pues pequeño. Para los gases ideales, ese coeficiente de expansión se define como 1 sobre la temperatura absoluta en Kelvin. Esto nos va a decir, por cada grado Kelvin que cambie la sustancia, ¿cuánto va a cambiar su volumen? Finalmente, esa es la información que proporciona ese coeficiente de expansión volumétrica. Entonces, ojo, este coeficiente de expansión está dado en unidades de 1 sobre Kelvin y va a ser fundamental para entender qué tanto va a cambiar la flotabilidad de una sustancia cuando cambia su temperatura. Lo mismo tendríamos que una sustancia con un beta grande, pues va a tender, o con un coeficiente de expansión alto, va a ascender más rápidamente respecto, digamos, al resto del fluido cuando cambie su densidad, comparado a uno que tenga un cambio de volumen menor. Todo está relacionado nuevamente como al cambio, a este volumen desplazado que voy a tener, que me va a permitir, digamos, ascender de manera más rápida. Por ejemplo, el hidrógeno, que es un gas de muy baja densidad, tiende a ascender muy rápido. Entonces, si tenemos una fuga de hidrógeno, básicamente rápidamente él va a ascender al techo, mucho más rápido que lo que ocurre con el metano o el gas natural, que tiene una densidad relativa al aire que es menor que la del aire, es decir, es más ligero que el aire, sin embargo, no es tan poco denso como el hidrógeno, que es muy, muy poco denso frente al aire. Otros combustibles, como el propano, el GLP, el que utilizamos en pipetas en nuestras casas, ese ya tiene una densidad relativa mayor que la del aire. Es decir, una fuga de propano de GLP va a tender a encontrarse en el piso, se va a derramar, dado que la densidad del GLP es mayor que la del aire y por tanto se derrama o desciende frente a lo que encontramos para el aire. Bueno, entonces, tratar de resolver nuevamente de manera analítica las ecuaciones para la capa límite en convección natural, pues va a resultar en que tenemos que resolver la ecuación de continuidad, una ecuación diferencial parcial. Tendríamos que resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, donde aquí podemos decir que el cambio en la cantidad de movimiento pues va a depender de las fuerzas viscosas y aparecen las fuerzas de flotación. Noten que las fuerzas de flotación aquí aparecen como la gravedad, beta, y esas fuerzas de flotación pues van a ser proporcionales a la diferencia de temperatura de lo que tenga en ese elemento de volumen diferencial aquí al interior de la capa límite frente a lo que tenga por fuera en ese fluido que para que sea convección natural debe estar estacionario, es decir, por fuera de esa capa límite la velocidad del infinito pues debe ser cero metros por segundo, debe estar estancado, por eso se dice flujo estancado, flujo estanco o flujo estacionario, porque las fuerzas aquí, para dar un cambio en la cantidad de movimiento, pues van a depender de las fuerzas viscosas y de las de gravedad y de las de flotación. Noten que las fuerzas de flotación están relacionadas a la temperatura. Como estamos hablando de transferencia de calor por convección natural, entonces aquí aparece la ecuación de la energía, que también va a depender de la temperatura, y en este caso podemos decir que la ecuación de cantidad de movimiento y la ecuación de la energía están acopladas. Se dice acopladas
dado que ambas dependen de la temperatura. Entonces, para solucionar este sistema, debo solucionar este sistema acoplado, que en realidad involucra dificultades adicionales para lograr esa solución de manera analítica. Y digamos que se puede resolver de manera analítica bajo ciertas condiciones muy particulares. Sin embargo, para la mayoría de los casos, encontramos que con correlaciones experimentales, es decir, a partir de datos experimentales, hemos determinado cómo van a ser los coeficientes de convección cuando tenemos convección natural. Y digamos que nos alejamos un poco de esta analítica, que aquí vemos que es bastante complicada. Resolver estas ecuaciones diferenciales parciales, y más cuando están acopladas, no es nada simple. Entonces, por eso recurrimos nuevamente, como lo hicimos en la convección externa y en la convección interna forzada, a correlaciones empíricas. Y aquí aparece por primera vez el número de Grashof. Este número de Grashof es nuevamente otro número adimensional que relaciona las fuerzas de flotación a las fuerzas viscosas. Y como les decía, hay una analogía. El número de Grashof para la convección natural es lo que el número de Reynolds para la convección forzada. Entonces vamos a tener que va a haber un Grashof crítico que nos va a decir cuándo las fuerzas de flotación son mucho mayores a las fuerzas viscosas y el flujo se va a volver turbulento o va a ser netamente turbulento porque estas fuerzas de flotación son muy altas comparadas a las viscosas. Entonces esa es clave. Para la convección natural, pues ya no se invoca el número de Reynolds. Para la convección natural ya hacemos referencia al número de Grashof. Noten que es un número adimensional. Pueden hacerlo, pueden hacer la demostración, pues ya saben que gravedad está en metros por segundo al cuadrado, beta está en 1 sobre Kelvin, esta diferencia está en Kelvin, diferencia de temperaturas, este está en metros al cubo, y la viscosidad cinemática, este nu, está en metros cuadrados por segundo. Si lo elevamos al cuadrado, pues nos va a quedar elevado al cuadrado. Entonces, al hacer la comprobación, van a encontrar que el número de Grashof es otro número adimensional. Aquí está un poco digamos, disgregando esta correlación de este número de Grashof, la aceleración gravitacional, el coeficiente de expansión volumétrica, la temperatura de la superficie, que va a ser la que al mismo tiempo va a impulsar esos cambios en la flotación, la temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie y que recordemos que ese fluido va a estar como referencia, va a estar a una velocidad de cero, es decir, va a estar estático y lo que va a hacer lo que se mueva es netamente las fuerzas de flotación. Si ya tenemos algo forzándolo, es decir, un ventilador, pues ya no es convección natural, ya es convección forzada. Una longitud característica que aparece aquí al cubo. En el caso, por ejemplo, de esta placa plana vertical, la longitud característica se convierte en la longitud de la placa. Si tenemos el flujo en convección natural alrededor de una esfera, esa longitud característica sería el diámetro. Y así, es decir, la longitud característica es una longitud representativa de la geometría del problema. Y en realidad podemos decir que es prácticamente una aproximación. Una aproximación, es decir, si tenemos más, podríamos utilizar el radio como longitud característica y tendríamos también una idea de lo que está ocurriendo. Sin embargo, bueno, normalmente utilizamos como una longitud mayor, es decir, la mayor longitud que representa el problema, en este caso, el diámetro o la longitud de la placa. Entonces, así como en la convección forzada, habíamos encontrado que en general esas correlaciones experimentales
Eran funciones de Reynolds a la M por Prandtl a la N en la convección forzada. Pues lo que vamos a encontrar en la convección natural es que ese número de Nusselt, pues normalmente va a ser una función del número de Grashof, ese es el Prandtl. Y en realidad aparece otro número adimensional. Cuando multiplico Grashof veces el Prandtl, me aparece el número de Rayleigh. Otro número adimensional, simplemente multiplicamos el Grashof veces el Prandtl y aparece el número de Rayleigh. Rayleigh por allá hizo un descubrimiento de un elemento de la tabla periódica, se ganó el premio Nobel, en fin, hizo trabajos en convección natural y le dieron a este número, Grashof veces Prandtl, pues el nombre de Rayleigh en honor a este científico. Entonces noten aquí abajo, ese número de Rayleigh es el Grashof veces el Prandtl y se puede reducir recordando que el número de Prandtl es la viscosidad cinemática sobre la difusividad térmica. Entonces noten que aquí al multiplicar a Prandtl, pues me aparece este número, que es el número de Rayleigh. Van a haber situaciones en las que la convección natural puede estar combinada con la convección forzada. Por ejemplo, si tengo digamos, una esfera caliente, pero no hay nada de movimiento, no hay viento ni hay un ventilador, pues aquí podemos decir, esto es netamente convección natural. Todos los movimientos del fluido son causados por las fuerzas de flotación. Sin embargo, pueden haber situaciones en las que tenga un flujo forzado y dado que también el fluido se va a calentar por la acción, va a haber un cambio en las densidades, pues puede haber una situación en la que haya una situación combinada. Noten lo siguiente, la potencia del ventilador es tan alta que los fenómenos de la flotación se pueden descartar. Es decir, yo aquí puedo decir, aunque hay convección natural intrínseca, se puede descartar porque el movimiento del aglomerado de fluido va a obedecer la dirección del ventilador. Entonces, en situaciones como esta, pues yo puedo ir a las correlaciones de convección forzada, dado que no hay un efecto de la flotación. Pero puedo tener otro caso. Tengo un ventilador de una potencia mucho menor y en este caso observen que la dirección del flujo pues no es netamente en la dirección que ordena el ventilador, sino que también ya hay un efecto de la flotación. Por tanto, aquí diría que la convección es mixta. Es decir, hay un efecto tanto de la convección forzada como de la convección natural. ¿Cómo logro identificar eso? Entonces, mediante esta relación, comparo el número de Grashof sobre el Reynolds al cuadrado. Entonces, en el caso, si nos da que el Grashof es mayor que el Reynolds al cuadrado, mucho mayor que 1, pues entonces es un fenómeno de la convección natural. Si el Grashof comparado al Reynolds al cuadrado es mucho menor que 1, podemos decir que el flujo forzado domina y por tanto es convección forzada. Pero si el Grashof comparado al Reynolds al cuadrado es aproximadamente 1, pues tendríamos una situación combinada en la que ambas fuerzas son importantes, tanto la forzada como la natural. Entonces, esta tabla, de hecho, esta tabla, podríamos decir que es la tabla que les va a servir para todas las situaciones de convección natural. Todas las situaciones de convección natural se pueden resumir en esta sola tabla. Y vamos a notar algo muy importante y es que en el flujo natural la orientación del cilindro es importante. Noten aquí, no es la misma correlación que voy a tener para un
cilindro vertical que para un cilindro horizontal. Y eso es porque, recuerden que en la convección todo depende de cómo se forme la capa límite. La capa límite en convección natural, digamos que para este cilindro vertical va a tender a formar algo así. Borremos esto. En la convección natural para este cilindro va a formar algo así. Mientras que para el cilindro horizontal, pues va a formar algo alrededor del cilindro de esta manera. Entonces noten que la capa límite para ese cilindro, alrededor del cilindro, va a cambiar de forma cuando está horizontal y cuando está vertical. Por tanto, las correlaciones en convección natural van a depender de la orientación de la figura o de la orientación de la geometría. Vamos a tratar de hacer un análisis un poco con esto que nos dice aquí. Noten que tenemos placa horizontal. Vamos a acercarnos. Placa horizontal y nos dice, estas correlaciones que hay aquí a la derecha van a servir para una placa horizontal cuando la superficie superior está más caliente que el ambiente. Lo que va a ocurrir es que en esta placa, pues las líneas de corriente van a tender a hacer esto. Es decir, la capa límite va a tender a desprenderse o a fluir hacia arriba, dado que esta superficie está a mayor temperatura que el ambiente. Entonces, en esa situación, voy a utilizar estas correlaciones. Noten que solamente dependen del rango del número de Rayleigh y este Nusselt son correlaciones mucho más simples, 0.54 Rayleigh a la un cuarto. Y ojo que esto, lo que nos dice aquí, esta correlación sirve para la superficie superior de una placa caliente o para la superficie inferior de una placa fría. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una placa y esta se encuentra a una temperatura superficial menor que la del ambiente, entonces lo que va a ocurrir por la parte inferior de esta placa es que las líneas de corriente van a tender a descender. Como las líneas de corriente para la placa fría por la parte de abajo se comportan igual que las líneas de corriente para la placa caliente por la parte superior, entonces estas correlaciones me sirven para ambas situaciones. Noten lo siguiente, aquí abajo dice, esta parte B nos dice que esta correlación, Nusselt es 0.27 Rayleigh a la un cuarto, siempre y cuando Rayleigh esté entre 10 a la 5 y 10 a la 11, nos va a servir para la superficie inferior de una placa caliente. Y noten que las líneas de corriente de esta placa caliente por debajo van a hacer lo siguiente, van a tender a pegarse a la superficie y bueno, y van a escapar por los bordes de la superficie. Pero también nos sirve para la superficie superior de una placa fría. Entonces pensémoslo también. Ojo, esta ya es superficie, temperatura superficial menor que la del infinito. Entonces lo que va a ocurrir es que por encima las líneas de corriente van a tender a pegarse de esta forma. Por tanto, la correlación que me sirve para esta zona de arriba es la misma que me sirve cuando la placa es más caliente que el ambiente, que hace que se pegue de la misma manera. Entonces, ojo, aquí la clave es las, la forma como se comportan las líneas de corriente, pues me va a definir la correlación que debo utilizar para los números, para determinar el número de Nusselt. Ojo, les voy a mostrar por aquí una de las tablas también más importantes del libro. Lo abrí. Así está. Entonces, por allá en el primer capítulo había una tabla. La abrí.
por aquí en la primera parte de esta tablita. La tabla 1.5. Entonces noten estos rangos. Nos dice, la convección libre de gases, vamos a encontrar que los coeficientes de convección están entre 2 y 25. Mientras que la convección forzada, los coeficientes de convección están entre 25 y 250. Ven que es más o menos un rango de 10 veces más alta cuando empezamos a hacer que la convección sea forzada en comparación a la natural. Normalmente, pues la convección natural es muy importante en los sistemas biológicos, en los sistemas en los que no tenemos la posibilidad de utilizar sistemas forzados. Entonces también es la convección natural, digamos que aunque los coeficientes son bajos, tienen gran importancia en situaciones, por ejemplo, el enfriamiento de las casas o el calentamiento de las casas. Generalmente todo esto va a ocurrir por situaciones de convección natural. Noten que la convección libre de líquidos va entre 10 y 1000, solo por cambiar la densidad, es decir, un flujo mucho más denso, pues va a tener más posibilidad de robar o de transferir calor por convección, y la convección forzada de líquidos va entre 50 y 20.000 aproximadamente. Es para que lo tengan en cuenta. Este le sirve como referencia si están haciendo algún cálculo de un coeficiente de convección con libre y les da por allá 400 con gases, hay algún problema, hay algún error, algo no está funcionando muy bien. Es decir, algo no estoy calculando bien. Lo mismo si tengo convección libre con líquidos y por allá me da un 100.000, no tiene ningún sentido que tenga un coeficiente de convección que me esté dando 100.000 cuando los órdenes de magnitud son más o menos entre 10 y 1000. Lo mismo para la convección forzada. Entonces, esperamos que los valores de la convección forzada con gases estén entre 25 y 250 y lo mismo, me da un número muy altísimo. No tiene sentido, algo debo estar seleccionando mal, algo debo estar ingresando mal en mis ecuaciones. Para que lo tengamos presente. Listo. Entonces vamos a continuar por aquí. Miremos esta, de placas verticales. A ver si me acerco por aquí. Estas correlaciones para placas verticales. Noten que para la placa vertical, si la temperatura superficial es mayor que la del ambiente, pues se va a formar una capa límite de esta manera. Debemos cuantificar el número de Rayleigh y dependiendo de el número de Rayleigh que obtengamos, pues vamos a poder seleccionar una de estas correlaciones. Si es de entre 10 a la 4, y ojo, estos son órdenes. Entonces, 10 a la 4 es del orden de los 10.000, hasta 10 a la 9 es del orden de los 999 millones. Ojo, entonces, para relaciones de Rayleigh entre los 10.000 y el 10 a la 9, utilizo la primera correlación. Del orden de 10 a la 10 hasta 10 a la 13, utilizo la segunda correlación. Noten que hay otra correlación para placas verticales, esta que dice que es más compleja y obviamente pues tarda un poco más en programarse en el IIS, pero nos sirve para cualquier rango de Rayleigh. Es decir, si tengo una situación para calcular convección natural sobre placas verticales, pues me convendría más utilizar esta, porque no tendría que estar cambiando o hacer una función por tramos para seleccionar entre una de estas dos, mientras que esta nos sirve para todo el rango de magnitudes. Aquí, en la convección natural también, si inclinamos la placa, podemos pensar que la
capa límite se va a adherir a la placa. Y noten que aquí lo que va a suceder es que las fuerzas de flotación, pues aquí la fuerza de flotación va hacia arriba o hacia abajo, en este caso hacia arriba, pero noten que cuando tengo una placa inclinada, en realidad la única componente de la fuerza de flotación que me sirve es la que está paralela a la placa, que es ligeramente menor a la que ocurre en la placa netamente vertical. Entonces, de hecho, para esta situación de placa inclinada, me sirven las mismas correlaciones de la placa vertical, pero voy a afectar este número de Rayleigh, lo voy a afectar por el coseno del ángulo, siempre y cuando ese ángulo esté entre 0 y 60, lo que me va a disminuir, digamos, ese número de Rayleigh va a ser ligeramente menor para la placa inclinada que para la placa vertical, porque la fuerza de flotación solamente va a ser la componente paralela a la dirección del fluido, que va a ser ligeramente menor, o en realidad va a ser proporcional al coseno del ángulo, es decir, el coseno del ángulo, correcto, eh, y que va a ser ligeramente menor que la fuerza neta de la gravedad que va a ocurrir cuando la placa está vertical. Ojo, esta parte de aquí es muy importante y es que todas las propiedades termofísicas para cuantificar el número de Nusselt van a ser en función de la temperatura de película. Y la temperatura de película es la temperatura de la superficie más la temperatura del fluido estancado sobre 2, es decir, TF, aquí está, la temperatura superficial más la temperatura del fluido por fuera de la superficie, de la capa límite sobre 2. Es decir, que las propiedades de la capa límite se toman a esa temperatura promedio que me define esa película. Bueno, yo creo que de momento dejemos así por hoy. Dejemos así por hoy. Y ya en la próxima vamos a empezar con ejercicios para ilustrar mejor todas estas correlaciones. Entonces por aquí voy a detener la grabación.